está pasando por un momento. Hay mucho que caminar. Eso sobre todo, hay mucho que caminar. Me gustó un graffiti que lo había visto en las redes, después lo vi en televisión, todo, que es salgan y hagan. Eso. Que bueno, Francisco, ¿qué dijo? Hagan lío. Dijo. Hagan lío. Hagan ruido, hagan ruido. Vos sabés que estuve buscando para pasar por acá, pero no lo pude encontrar. Un video de una entrevista, durante una entrevista le preguntaban a Francisco justamente por el juicio a Cristina. Ajá. Y él, me acuerdo la frase que decía, a Jesús también le inventaron un juicio para condenarlo. Y eso decía el Papa, creo que incluso decía un juicio impurio o algo así, para poder condenarlo. Que era en su momento fue un boom, porque él comparaba justamente el juicio a Cristina, la farsa esa, con la farsa del juicio a Cristo. Entonces estuve buscando el video, pero no lo pude encontrar, pero sé que ni bien lo encuentro, lo voy a seguir buscando. Bueno. Lo voy a traer porque la verdad que fue maravilloso. Sí. Y fue a la vez muy emotivo también. Y hablando de mucho que hablar, elecciones hace poquito. Tuvimos las elecciones el fin ustedes? El domingo. Sí. Lo seguí un poquitito por las redes, pero al ser provincial, viste que los resultados salieron muy rápido. Entonces estaba copado, por suerte funcionó bien el sistema, no hubo, no hubo retardo en la información, estuvo bien manejado todo. Fue una jornada linda, se fue a votar, charlé un poquitito ahí con los presidentes de mesa. Tengo que contar una anécdota, me pegó un viejazo. ¿Por qué? Porque yo fui a votar, fuimos a votar con mi esposa, ella votó en otra escuela, yo fui a la escuela la Hipólito Buchart. Entonces entro al cuarto oscuro, pongo el voto en el sobre, y cuando salgo, le pego una lamida al sobre. Y el presidente de mesa que estaba me dice, señor, si quiere le puede sacar el plastiquito. Claro. La cintita. De repente se me cayó tanto el documento, porque claro, yo soy de aquella época donde le pegamos el lengüetazo al sobre. Claro. ¿Te acordás cuando fuera la pandemia? Claro. Que decía que no recomendaba, y ahí se trajo. Y ahí se trajo el plastiquito, que de verdad yo cuando hice así miré el plastiquito y lo saqué y no sé, me puse de todos los colores y de repente le dije, yo soy de la época donde no había plastiquito. Habrá pasado a muchos, te digo. No sé, Sí. entonces nada, me reí, charlamos un ratito más, sin distraerlo demasiado, por supuesto, estaban ocupados los muchachos, y me fui contento porque es lindo Sí, ese ejercicio de ir, de votar. Es una actividad que aparte en casa nos hemos ocupado, que los chicos también, ya mis hijos están todos grandes, ya están más grandes, todos, pero que lo hagan como una actividad que se celebra, porque es eso, es la posibilidad que tenés de elegir quiénes van a manejar los destinos de la patria, ¿viste? En todas sus escalas. Así, ¿y ustedes cómo la vivenciaron el domingo? Muy intensamente, acompañando a Adrianita Ferreira, nuestra candidata a concejal en el sublema de María Eva Jiménez. Pero antes quiero comentar, bueno, que lo de Cristina de alguna manera tiñó la semana, por lo tanto no pudimos reflexionar mucho con el tema electoral, pero antes de ir a dar una opinión con respecto a las elecciones de Misiones, quiero contarles de que me llama hoy mi hija al mediodía, que vive en Buenos Aires, y me cuenta que mi nieta más grande, de 13 años,
en asamblea de todos los estudiantes secundarios, que ya está en primer año, ¿viste? Con todo el equipo docente decidieron salir a la calle a protestar por la Cristina. Y la verdad que me reí mucho por un lado, y a la vez me emocionó. Claro, y yo le dije, y bueno, tiene la sangre de doña Germania, la abuela, que ya es bisabuela de ella. Ya es bisabuela, mirá. Lo lleva en la sangre. Claro, entonces nos reíamos porque mi hija me comentaba las charlas que tenían del porqué, o sea, muy fundamentada, ¿viste? Como dice el Nano, 13 años. A menudo los hijos se nos parecen, dice, y en este caso los nietos salen potenciados. Así que, bueno, me llena de orgullo realmente que mi hija mi nieta más grande ejerza sus derechos civiles totalmente, y sea participante de los derechos políticos. Salió a la abuela, maravilloso. Claro. A la abuela y el abuelo, digamos. Claro, a la bisabuela y al abuelo. Sobrevivientes. Bueno, parece que esa es la maravilla de vivenciar la política como una acción colectiva dentro de cada casa. Claro. Porque tenemos que recuperar eso. Todos los compañeros, compañeras, hay que recuperar el volver a hablar de política con los amigos, pero que no sea un causal de odio. No, porque ¿qué es eso de que no se puede y defender la democracia, ¿viste? En definitiva, ¿viste? Absolutamente. En el caso de mis nietas, aparte de mi historia personal, de gran parte de mi familia que fue muy perseguida, ellos tienen una tía de parte de su papá que está desaparecida, ¿viste? No, mira. O sea, y el marido de su tía también, ¿viste? Claro. O sea, la misma historia le tocó también a que son de La Plata, originalmente son de La Plata. Y fue en La Plata el secuestro y desaparición de la pareja, ¿no? Por lo tanto, ellos reciben toda una historia compleja, ¿no? Claro, y eso, fíjate que es parte de nuestra historia reciente, si bien cada vez va quedando más atrás en el tiempo, pero somos la generación que vivió de manera directa o indirecta esa época, y no tenemos que dejar que muera en el olvido, ni que sea contada solo a través de documentales en televisión o que sea contado solo a través de los medios, porque los medios lo maneja una persona o lo maneja otra. Sí, claro. Sino que tenemos que ser nosotros los que desde nuestra mirada le contemos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, todo, nuestras propias experiencias también, cómo se vivía, convertir aquellos recuerdos o lo que nos han contado todo en narración. ¿Y viste el gráfico que mostraste de la encuesta de Córdoba, donde indica que los menores de 30 años a 16 son los que más se morfan todo lo mediático? Claro. Entonces yo creo que es muy importante porque esa generación no vivió el gobierno de Néstor y Cristina. Y menos aún van a conocer de la historia argentina y la historia peronista. Obviamente. Por lo tanto hay que hacer mucha docencia con todo eso. Mirá, traje preparado ahora porque voy a poner como un paréntesis acá. Nuestro gobernador Hugo Pasalacqua anunció que el 19 de junio va a estar depositado el aguinaldo para todos los trabajadores provinciales. Y ya que está para todo el mundo, para que le pueda refrescar la memoria a las personas, saber que el sueldo anual complementario, que nosotros conocemos emocionalmente como el aguinaldo, es un derecho laboral argentino que se implementó en 1945 a través del decreto 33.302, firmado por el presidente Ferrer a instancia de Juan Domingo Perón. Este decreto también fijó el salario mínimo y creó el Instituto Nacional de Remuneraciones. Es otra de las grandes consecuencias del peronismo que mucha gente olvida, y que así como está bueno charlar a nuestros jóvenes y a nuestros niños de lo que pasó y de todas esas historias y de lo que nos tocó recordar, también está esto. También está que gracias a ese peronismo que te dicen cuco, que te dicen que roban, que son todos chorros. Y mira, alguna de las cosas que hizo el peronismo es esto. Sí, no, además para reforzar tu análisis, Maco, siempre desde ese primer gobierno peronista en adelante, siempre cada vez que nos quisieron descalificar o ponernos como sospechosos de lo que sea, siempre nos inventaron que éramos ladrones. Cuando en el 55 hacen el golpe de Estado Aramburu y Roja, ¿qué es lo que decían de Perón? De que se había fugado con lingotes de oro
y lingote de oro son los que está hoy en Inglaterra. Lo que se está fugando Milei y Caputo, ¿viste? Exactamente. ¿Entendés? Y así, después cuando me acuerdo que leía, yo no vivía en esa etapa, no había nacido, digamos, los títulos de los medios era el tirano prófugo. El tirano prófugo. Y después la prohibición de nombrar al peronismo, justicialismo, Evita, Perón, y toda la marcha peronista. O sea, esto para nosotros no es nuevo. El fetiche de la derecha siempre es ponerle el último clavo al cajón del que se ve que entonces venimos haciendo bien las cosas. Sí, cuando pasa eso, más allá de los errores que como cometemos, que somos, obviamente, lo repitieron en el 76, con una metodología más violenta también, asesina. Y ahora, bueno, se la quieren llevar puesto a Cristina, pero creo que no midieron bien la reacción de la gente, ¿no? A mí hay una frase que me gusta muchísimo, que se referían en su momento a Perón, y yo la aplico también con Cristina. Ajá. Nunca le van a perdonar que el peón, que gracias a ello el peón se atrevió a mirar a los ojos al patrón. Es así de simple. Entonces, ¿por qué? Porque ya había pasado con Perón, que dio dignidad a los trabajadores, y ahora con Cristina, cuando de repente les empezó a dar los planes sociales, y eso hacía que no tengan el hijo con la panza que les silbaba de hambre, que tengan educación y que tengan salud, y que tengan cubierta exactamente de los medicamentos a los jubilados. Y eso hacía que tengan una base digna para poder charlar sueldo con los patrones. Así es. Y eso a muchos patrones, no a todos tampoco, pero a muchos patrones no les gustó para nada, y eso no les perdono. No, claro. Yo lo que tomo de Perón, perdón. Sí, yo lo que tomo de Perón es esto que decía, dejar de mirar qué está haciendo el compañero y mirar al enemigo para poder avanzar. Eso es lo que tomo en estos tiempos, ¿no? Me parece muy bien, es lo que hay que hacer. Por eso celebramos de que se estén hoy reuniendo en el PJ, todos los sectores. A mí me alegró muchísimo cuando yo no lo sabía, me lo comenta. Me llamaron hasta Moreno, dice que. Sí, está Moreno sentado. Moreno ahí. Hoy decía, me llamaron a mí y le preguntaron por qué te vas a verle a Cristina. Y él argumentó esto, que los varones peronistas acompañan cuando es una mujer viuda y pasando por esto. Sí. No me cerraba mucho a mí eso, ¿viste? Te juro, porque la típica, ¿viste? Digo, pero qué machirulo, ¿no? Porque no necesitamos que nos acompañen, ¿viste? Pero porque a mí me alegra mucho cuando vemos que están todos los muchachos sentados ahí y todos con el mismo tema y todos con el mismo empuje. Sí. Entonces, la verdad que me alegró muchísimo cuando me lo contaste. Y voy a traer a colación algo que me compartiste, Perito, que fue la entrevista que le hicieron a Mauri, a Mauri Clos. El ex gobernador. Sí, el ex gobernador. Todos le decimos de cariño a Mauri. Sí. Incluso yo que no lo conozco, ¿viste? No, todo es Mauri. Lo digo por algunos que por ahí escuchan y no, no se acuerdan. Que él hablaba, hacía una alegoría muy interesante de el blend. Sí, muy bueno. Que decía que se puede mezclar, para hacer un blend, un Cabernet Sauvignon con un Malbec para hacer un blend. Pero no podés mezclar vino con cerveza. Claro. Entonces, antes de que vayamos en el próximo bloque, porque si no lo tendríamos que cortar ahora, claro, a analizar la elección y los resultados acá en la provincia, también quiero usar esa alegoría para lo que se están reuniendo ahora en Buenos Aires. Porque vos fíjate que podemos llegar a tener puntos de vista distintos, como todo partido. Totalmente. Como está Moreno, que está con ese deslumbramiento que tiene por la Villarroel. Por otro lado está Axel, por otro lado Massa, que está más al medio y hacia la derecha. Pero que le llevaron preso. A Juan Graboy está también sentado. Que estén todos ahí. Entonces cuando vos ves a todos los principales protagonistas a nivel nacional que están dejando por un rato de lado, es como si sonase detrás una mezcla entre la música de los Vengadores y la marcha peronista, ¿viste? que te da esa alegría que se junten. Tambores, ¿viste? Claro, el indio ¿viste? pintándose qué significaba. Claro, ¿viste? Entonces te enaltece, te sentís bien, porque de repente los veía todos, como decíamos hace rato, de verlo a todos los muchachos dispersos. Eso, pero claro, se me cruzó la esperanza, exactamente. De repente empezamos a tener esperanza. El que ya no tenía, ahora creo que, viste, se levanta con un poquito más de fuerza, porque al ver que se deje el egoísmo y que se empiecen a unir, como decíamos con Maco hoy, fuera del aire, esto pinta algo lindo, claro, pinta algo muy grande, ¿no? Y lo loco es retomar también lo que dijiste hace un rato, que era que esto lo logró Cristina.
Claro. Una vez más, de rebote sin querer queriendo, como diría el chavo, pero lo logró Cristina. Sin querer queriendo. ¿Entendés? Estuvo a ella. Sí, es cierto, sin querer queriendo, pero fue gracias a toda su lucha. Sí, y por otro lado, qué grande y hermoso la Argentina, ¿no? Oh, maravilloso. Nunca des por terminado nada, ¿viste? No. Y vos fíjate que incluso aún habiendo ganado la derecha, ¿sí? Porque era su triunfo, se mordían de odio de verla disfrutar en el balcón. ¿Cómo el pelito? ¿Lo viejo sirve? ¿Cómo era? Lo viejo funciona, Juan. Lo viejo funciona. Lo viejo aún funciona, Juan. Sí. Entonces el peronismo aún funciona, Juan. Sí. Entonces vos fíjate que la derecha, en vez de festejar su triunfo, que lo festejaron algunos, se mordían de odio de no verla de rodillas y de verla vitoreando y bailando en el balcón. Uh-huh. Entonces vos veías cómo había gente que se quejaba, pero no parece presa. Y porque estaban los periodistas ahí por TN, que decían, no parece presa, mírenla, está disfrutando, está todo. No, al punto que quiere, no sé quién hizo una presentación, escuché hoy, que para prohibirle que salga al balcón. ¿Entendés? Fíjate hasta dónde llega la reacción, como el decimos, odio, ¿no es cierto? El odio gorila, ¿viste? Sí. A ver, por lo que también escuché que había dicho Guillermo Francos, jefe de gabinete de Nación, que desde la presidencia dijeron que Cristina iba a ser tratada con absoluto respeto, que no iba a ser expuesta con fotos como le hicieron a Amado con vudú y todo, ni con scratch, ni con nada. Eso iba a ser tratado con absoluto respeto y el tema iba a ser tratado con seriedad. Sí. Y el hecho que haya salido a decirlo públicamente, muchos lo tomaron incluso como una bajada de línea a la Pato Bullrich, porque ahora todo eso, ella también maneja, además de seguridad, maneja también la parte penal. Entonces muchos lo sienten como que fue una bajada de línea para ella, como para decirle, claro, como para decirle, tranquilízate, Pato, porque esto no se nos puede escapar. ¿Por qué? Porque también desde Nación le agradecieron a Cristina que haya llamado al orden, porque también sabían que si ella quiere y agita las aguas, se podría haber puesto muy feo todo en todo el país. Sí. Porque bastaba que ella, así como ella tranquilizó al mostrar esa entereza, si ella hacía un llamamiento, la reacción iba a ser otra. Es que históricamente los movimientos populares acá en Argentina y el peronismo particular fueron masivas y pacíficas. Desde el 17 de octubre que salió la gente a la plaza a rescatar a Perón, que fue épico, que cada vez que escucho ese discurso de Perón... que leer. Se te paran los pelitos. Se me paran los pelitos, pero además digo... Qué bueno que mis viejos me hicieron peronista. Qué orgullo. Absolutamente. O sea que yo me crié en una... Yo creo que se los conté. Yo me crié en una casa gorila. Sí, radical. Sí, pero mi madre, porque mi abuelo ya era antiperonista. Claro. Y mi madre le nació justo ese 17 de octubre, vos sabés. Suele pasar. Justo ese 17 de octubre nació mi vieja, que mi abuelo lo anotó, creo que un mes después, recién en noviembre. Entonces, pero justo le nació ahí ese 17 de octubre. Bueno. Entonces, nada, viste, es como las señales del cielo. Uno lo trae en la sangre, como decía el compañero acá. Claro, no, yo siempre digo que a mí me hizo peronista la derecha. Y claro. A mí me hizo peronista la derecha. Yo me hice peronista porque la amaba a mi abuelo, porque mi abuelo era peronista y de Boca, y cantaba la marcha, y jugaba Boca, y anotaba los goles, viste, tenía su carpetita, y no sé qué anotaba, pero yo veía números, viste, y entonces salí peronista, y mi madre era montonera, así que... También salí en la lucha, ¿viste? Porque ya lo traigo en la sangre. Muy bueno. Claro, viste que aparte empezás a sentir como esa alegría. Lo que vos decías recién con respecto a que te hiciste peronista, por la que la derecha te provocó. Y hoy va a pasar eso. Va a pasar eso, Hay mucha gente que está reaccionando de ver tanta injusticia, vos decís, loco, pero esto no está nada bien, ¿viste? Esta realidad. Y yo creo que va a haber una nueva generación más joven, como mi nieta, por ejemplo, que van a salir peronistas, ¿viste? Es que yo lo he escuchado hace poquito a Tomás Rebord, que él decía... Está con todo, Rebord. Con todo, que decía, ustedes no saben cómo han activado la máquina peronizadora. Sí. No saben cómo han empezado a reproducir peronistas por todos lados y van a surgir nuevos peronistas. Y todo lo que fantasean con ver muerto el peronista, sépanlo, que van a ver peronismo
Que esto va a alimentar. Muchos años, claro. Sí, claro. Por eso yo siempre me río de la fantasía esa a la que terminan llegando todos los gobiernos de derecha, que todos repiten la misma frase. Claro. Poner el último clavo en el ataúd del peronismo. Y parece como si la vida le dijese, a ver la boquita, a ver, el karma, ahí tiene para que aprenda. El karma que dicen. Claro, así que, bueno, nosotros nos vamos ahora a una pausa escuchando un grupo posadeño, que es La Liga, con el tema El Banco Local. Nos vemos después de la pausa.